Con agrado personal y satisfacción hago esta conferencia en la tercera edición del Evento Científico Nacional de Universidad, Pedagogía y Desarrollo Local del municipio Bartolomé Mazó, representado en Sucún desde el Centro de Estudios de Dirección y Desarrollo Local de la Universidad de Granma, con la temática la ruralidad, los grupos multigrados y el desarrollo local. El municipio Bartolomé Mazó es montañoso. En él actúan en núcleos plurales, zonas de montaña, zonas rurales y urbanas que configuran una cosmovisión y cultura en esa mistificidad. Además, seno de acontecimientos pedagógicos fundacionales, la formación de maestros en Mina del Frío, la ciudad escolar Camilo Cienfuegos y abrigó el paso inicial del enfoque decolonial de la ruralidad con el proyecto investigativo del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de Cuba de 1984 al 86, de una concepción sobre el trabajo en comunidades rurales y de montaña, que fue dirigido por las doctoras Lidia Turner, Josefina López y el que les habla. Este proyecto es sustento de la comunicabilidad y desarrollo del lenguaje de los niños de la sierra. Es sustento además para la Fundación de Educa a tu Hijo desde la localidad de La Platica en el municipio Bartolomé Mazó en plena Sierra Maestra, y de didáctica y metodología desde lo autóctono rural, que hoy les socializaré una parte de ellas. Este CUMBAR de Bartolomé Mazó, un escenario que conecta naturaleza, ecosistemas emergentes y cultura que hacen posible el cumplimiento del objetivo general de este evento de socializar experiencias que vinculen la universidad, los actores locales con un enfoque participativo, colaborativo e inclusivo en función del desarrollo local. Voy a socializar algunas ideas para un diálogo virtual, pero lo voy a hacer desde la ruralidad en nuestra América. En nuestra América hay un denominador común en la ruralidad, con un intervalo del 14% al 50% que están distribuidos por sus regiones distintivas: América del Norte, América Central, el Caribe y Suramérica. Y en nuestra Cuba hay una ruralidad entre un 23 al 24%, con más de 2.000 escuelas rurales, y en el oriente es donde mayor por ciento de ruralidad existe, entre un 32 y un 38%. El espacio escolarizado de las aulas multigrado, hoy devenida en denominación en progreso de grupos multigrado, en la naturaleza rural, es un espacio natural de experimentación para la educación en la diversidad. Y hay que destacar que hay un consenso en formación en nuestra región a favor de situar los rasgos autóctonos de la ruralidad como elementos clave para la dirección de los procesos, en lo que están incidiendo un conjunto de redes que, aunque no llegan a una integración continental, son elementos que aportan a la dinámica alternativa. Retomando la idea de la cosmovisión y cultura en esa mistificidad, ello lleva entonces a asegurar que los seres humanos, los actores socioeconómicos, socioculturales, desde una situación concreta perteneciente a una realidad circundante, están interactuando en un proceso de diversidad local mixto. Y ello se ratifica con la siguiente consideración: todo ser humano es mediador
entre la realidad circundante desde una situación concreta y la actividad grupal. Pero ese ser humano que es mediador, multisituado, tiene una capacidad múltiple no bancaria y su interacción con la realidad es mediante observaciones variadas, con una realidad circundante múltiple de estética singular, no solo disciplinar, lineal, analítica, y una actividad grupal con la que interactúa desde dinámica de relaciones variadas como emisor-receptor. Pero no olvidemos que hay teorías alternativas como la de Morin y Luhmann, que son referencias para alcanzar nuevos sistemas relacionales. Y ello, visto en su conjunto, posibilita entonces una mirada alternativa en la diversidad a la formación cosmovisiva y cultural en las zonas rurales desde una localidad concreta. En este momento, para estas ideas, es importante hacer una aproximación a una evolución del aula multigrado al grupo multigrado. Todos conocemos que es un constructo que llegó desde la perspectiva eurocéntrica con las aulas unitarias, que entró a Cuba a finales del siglo XIX con las aulas incompletas, devenidas en aulas multigrado, acompañadas de vocablos sin rigor lingüístico, como es el caso de multigrados o multígrados o escuelas multígradas que constituyen errores. Lo correcto es multigrado o la voz popular multigrado. Pero como mencionaba al principio, en el periodo que inicia en 1984 de este municipio Bartolomé Mazó, se produce un tránsito para destacar lo autóctono en la ruralidad, que incluye la montaña, desde su organización clave, que en aquel momento se fue denominado grupos clases de grados múltiples, devenido con posterioridad en grupos clases multigrados, y voy a socializar con ustedes a continuación de esta diapositiva una definición alternativa de este constructo que posee como acompañamiento la paradoja metodológica entre ciencia y norma. Mientras la ciencia avanza indetenible con nuevas ideas, la norma se rige por patrones precedentes. Y esa paradoja metodológica hay que enfrentarla con la intencionalidad por la transformación de los diferentes actores. La definición que les dije que iba a socializar de grupo clase multigrado corresponde a este libro de Epistemia Multimetódica, donde se destacan los grupos multigrados y se establece que este es un núcleo organizacional que propicia la combinación y la complementariedad con un nodo común en la diversidad cultural de interacciones de diferentes niveles sociales, culturales, cognitivos, concretado en una ética, estética, axiología de armonía con el entorno. Le invito a ampliar la idea con la lectura de ese texto. Y ahí los grupos multigrados favorecen la reorganización del orden natural, del orden homogéneo normado, en transitoriedad continua con el conocimiento diverso, que es nuestra elaboración en la diversidad. Pero esa diversidad es multidimensional, es polirrelacional, es multilineal, y toda elaboración que hacemos es inexacta. Tanto la naturaleza en su proceso de sustentabilidad como el ser humano desde su condición típica por la sostenibilidad estamos generando productos inexactos. Siempre es posible un nuevo eslabón. Y en esa interacción, como le dije anteriormente, entre el ser humano, las referencias de la realidad y la actividad grupal, los grupos clase
multigrado constituyen un momento de detenimiento para expresar que ellos en la ruralidad están vinculados a los grupos socioculturales diversos de las localidades donde están instituidos y constituyen una manera de establecer una perspectiva de nuevo tipo en las relaciones grupales, proponiéndose entonces una inversión de las relaciones clásicas con un sujeto de problematización que es simultáneo en funciones de emisor, mediador y receptor, y que permite ratificar el ser un mediador continuo multisituado con énfasis de universalidad en esos grupos socioculturales diversos a nivel de la micro sociedad cultural en la que se enclavan las diferentes núcleos poblacionales, con singularidad en los grupos multigrados y con concreción en los grupos clase multigrado que en la ruralidad alcanzan 63 variantes distintas, sin desconocer a los conformados por grados escolares que aquí es situado como particular. Estos grupos multigrados, como ya mencioné, tienen 63 maneras distintas de organización con una distribución de acuerdo a la cantidad de grados que dibujan límites clásicos de ciclo, momentos de desarrollo y grados escolares y que ratifican una reorganización continua de las relaciones entre el ser humano, la realidad y sus relaciones interpersonales. En la actualidad, las escuelas rurales incorporan grupos de diferentes educaciones, preescolar y especial, lo que de seguro en el futuro exigirá nuevas aproximaciones. La existencia de metodología alternativa vinculada a estas opciones se la socializo muy rápidamente con estos dos libros y les dejo el enlace de cada uno de ellos para ampliar por el estudio individual, porque en ellos encontrarán intencionalidad por metodología hermenéutica, heurística, con parcialidad algorítmica, métodos que preferencian lo multidimensional, polirrelacional y multilineal, con procedimientos distintivos de lo selectivo, combinativo, complementario y diálogo de problematización, prospectivo, creativo y posibilidades de adecuaciones personalizadas y contextuales. Una conclusión abierta. Hay una opción situada en ciencia abierta y acceso abierto, facilitado por la editorial Nova Educare de Césped, donde le muestro 4 libros que constituyen una producción parcial iniciada en 1984 y que hoy empieza a configurar una alternativa para una cultura y cosmovisión de la ruralidad, no en perspectiva dependiente de la urbanidad, sino en capacidad autóctona para inducir desde lo local al encuentro de lo universal. Espero que sus criterios y opiniones sean expresión de la comprensión individual o grupal y de seguro me serán de mucha utilidad para ampliar mi cultura pedagógica, didáctica y metodológica. Los invito a intercambiar. Muchísimas gracias.